Shalom amigos, mi nombre es José Otero, director de Es Jaim. Bienvenido a De lo Simple a lo Complejo, programa que preparamos para Teshuva TV. Gracias al Todopoderoso por darme la oportunidad de estar esta mañana con ustedes grabando, preparando esta enseñanza para que usted pueda conocer con nosotros un poco de lo que aprendemos mientras estudiamos las Sagradas Escrituras. De lo Simple a lo Complejo es preparado a través de Es Jaim. Es Jaim es un ministerio mesianista que cree que Yeshua es el Mesías prometido a Israel, que cree que la Torá y los profetas es la palabra inspirada por el bendito, que cree que el Mesías fue levantado entre los muertos y regresa pronto. Nos enfocamos en la idea mesianista del pronto retorno del Mesías y miramos la Torá como el libro que nos habla del plan de redención, nos habla de la restauración de todas las cosas, entre muchas cosas más. Y hoy tenemos un programa basado en la sección de la Torá que se estudió ayer. Ayer tuvimos la oportunidad en el Bet Midrash de estudiar Vayetze. Vayetze se encuentra en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 10 al 32.2. Algunas versiones es el versículo 3. Ahí hay diferentes temas que se tratan. Entre ellos está la salida de Jacob hacia la tierra de Harán, donde llega a un lugar y pasa la noche en ese lugar y tiene una visión espiritual, una visión mística que es de suma importancia para la idea mesianista que la Torá nos va a presentar, o mejor dicho, el plan o la idea del Mesías que la Torá nos va a presentar. Y vamos a hablar un poco de eso hoy. También encontramos a Jacob cuando llega a la tierra de Harán abriendo un pozo, que dentro del relato, si lo observamos, nos vamos a percatar que tiene también connotaciones mesianistas, connotaciones mesiánicas. De eso vamos a también hablar un poco en el día de hoy. Entre otros temas que se encuentran dentro de la parashá, cuando Jacob llega a la casa de su suegro Labán, quién es Labán, qué va a representar Labán dentro del diseño inteligente de Hashem. También vamos a hablar un poco de eso, si el cielo así lo permite, cómo Jacob se convierte, o Labán mejor dicho, se convierte en el opositor de Jacob con el fin de formar a Jacob y extirpar de él la impureza, o mejor dicho, los rasgos de carácter negativo que le afectaban a él en su crecimiento dentro del diseño divino. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a hacer una oración por el estudio de la Torá y luego vamos a hacer la lectura inicial y vamos a comentar lo que tenemos para hoy. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos ha escogido de todas las naciones y lenguas para darnos la sagrada Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Adonai, abre mis ojos para ver las maravillas que hay en tu Torá. Que el mérito de tu santo Mesías, Yeshua, el hijo de David, el que tú levantaste entre los muertos, esté sobre mí para yo poder, Padre mío, compartir con mis hermanos aquí presentes las maravillas que hay en tu sagrada Torá. En su nombre te lo pido. Amén y amén. Amigo, la sección de la Torá comienza en el capítulo 28 del libro de Génesis. Y antes de comenzar la lectura, la sección de los profetas, que se lee también el día de ayer, es en Oseas 12, 13 al 14, 9. Quiere decir que capítulo 12, versículo 13 al 14, 9. Si vamos rápidamente, yo se lo compartí por encimita en el Bet Midrash y lo quiero compartir con ustedes. Si vamos a ese segmento, a esa porción de los profetas, vamos a ver algo muy interesante, que es lo que quiero que ustedes noten, que también se encuentra en Revelaciones. Y es... vamos a buscar el capítulo aquí, permítame un momentito. Oseas le llevó su mensaje a las tribus del norte, y su mensaje giraba alrededor de el juicio que iba sobre las 10 tribus por haber abandonado el camino de Dios y haberse vuelto a la idolatría. Y dentro de esas profecías, o mejor dicho, de esas palabras proféticas que va a decir Oseas, vamos a encontrar unas palabras muy interesantes que creo que son muy importantes para entender la bestia de Revelaciones. Revelaciones habla sobre una bestia que tiene una vestidura particular, y esta vestidura particular se encuentra, mejor dicho, estas características particulares de la bestia se encuentran en el libro de Revelaciones y se encuentra también en el profeta. Vamos a ver el capítulo 13, versículo 7, cuando el Eterno habla de perseguir a Efraín por haberse alejado del camino de Hashem. Dice el texto: seré pues para ello como un león, los acecharé como leopardo junto al camino, los asaltaré como osa de crías robada, y desgarraré la envoltura de sus corazones, los devoraré como una leona, y las fieras del campo los despedazarán. Muy interesante, seguirás
Los tres animales, león, leopardo, osa. Si vas a Revelaciones, en el capítulo 13, nos estamos dando todos los Shabbat a las 2 de la tarde en vivo por YouTube. Estamos transmitiendo la serie de estudio del libro de Revelaciones. Ayer discutimos el capítulo 10 y hablamos del pequeño rollo y cómo está relacionado el pequeño rollo que Juan recibe con el rollo que recibe Ezequiel y qué significa ese aspecto. Lo discutimos un poco ayer. En el capítulo 13 de Revelaciones habla de una bestia que es semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como león. Si observas esas características, o mejor dicho, esos tres elementos aparecen en Oseas. Y esto es importante, amigos, porque a veces la gran mayoría de nosotros venimos de un trasfondo cristiano de dualista, donde Dios es Dios y el diablo es diablo. El diablo está peleando con Dios y el diablo siempre está ganando, pero va a haber un día que Dios va a ganar. Y esa idea dualista es una idea de la cultura zoroastra de los persas. La idea que la Biblia nos presenta es que todo viene del Creador. Y la bestia que usted ve en Revelaciones es una creación de Dios, con un fin en particular, que obviamente por lo que vamos a estar discutiendo hoy no podemos hablarlo, pero quiero que tenga eso en mente, porque tenemos que hacer un tikkun, una reparación de esas ideas que nosotros llevamos por el lugar de donde venimos, que cuando nos enfrentamos a la Escritura nos damos cuenta que no es así. Son ideas teológicas que se construyeron por la incomprensión o mejor dicho, por el sello de la Sagrada Escritura sobre aquellos que están en estado de impureza o son idólatras. ¿Ok? Vamos a comenzar el texto. Le dije que el 28:10 comienza la sección de la Torá y comienza diciendo: Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Y llegando a cierto lugar, pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Y aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí Adonai estaba en pie sobre ella y le dijo: Yo soy Adonai, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte, hacia el Negev, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Adonai está en este lugar, y no lo sabía. Y asustado añadió: Cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Dios y puerta de los cielos. Y Jacob madrugó por la mañana y tomando la piedra que había puesto sobre su cabecera, la erigió como estela y derramó aceite sobre su cúspide y llamó a aquel lugar Bet-El. Sin embargo, al principio el nombre de la ciudad era Luz. Hasta aquí quiero llegar porque es el tema, es la idea mesiánica que voy a presentar que se encuentra en este texto. Si usted analiza el texto, el segmento que estamos leyendo, la Torá va a presentar dentro del relato histórico a Jacob llegar a un lugar, y el énfasis es el lugar, no la escalera, el lugar. El texto dice Hamacón, en hebreo lo voy a leer con el permiso de ustedes. Dice el texto: Vayase Jacob mi beer Shiva, Vayelech Haraná, Vaifga Bamakom. Mira el texto, Bamakom. Se topó con un lugar, o el lugar. El texto realmente dice un lugar. Vayalen Sham Ki Ba Hashemesh, porque se había puesto el sol. El texto va a girar alrededor del lugar. Este lugar, según los comentarios de algunos rabinos, es el monte Moriah, el lugar donde va a construirse el Santo Templo. Pero la literatura bíblica nos demuestra que este lugar no es el monte Moriah, este lugar no es Jerusalén, este lugar es un lugar llamado, o se va a llamar Betel. Si miras la literatura bíblica vas a notar, mejor dicho la Torá, vas a notar que cuando Jacob regresa de Harán, regresa a ese mismo lugar y allí erige un altar y adora a Hashem. Y llega a ese lugar llamado Betel.
Muchas personas piensan que este lugar es Moriah y que aquí la Torah va a comenzar a prepararnos la idea de que el centro de culto oficial del cielo va a ser en Jerusalén. Pero históricamente hablando, esto no viene a ser hasta tanto comienzan las reformas de los reyes, en el caso de Josías, y el centro de culto, luego de David, porque Josías obviamente después de David, pero David comienza poco a poco a llevar, o el Eterno a través de David comienza poco a poco a llevar a los israelitas a centrar el centro de culto, el centro de servicio a Dios en Jerusalén. Pero no fue hasta Josías donde ya se había convertido en sí el centro oficial de culto. Y ahí comienzan los profetas a hablar de Jerusalén como el centro de la tierra o el centro de las naciones, que por ejemplo lo encuentran en Ezequiel. No es, amigo, antes de eso, que el antiguo Israel tenía diferentes lugares sagrados, lugares de culto, que no se consideraban idolatría, porque no fue hasta el momento del pecado de Baal, en el caso de Jeroboam, que entonces comienza poco a poco a limitarse el centro de culto por las diferentes ideas que estaba ocurriendo en la época. Si miras el texto de Josué 16.1, vamos a ver claramente que este lugar donde va Jacob no es Moriah. ¿Por qué? Porque dice el texto con respecto a Betel. Dice el texto, tocó, Josué 16.1, tocó en suerte a los hijos de Josué, de Jordán, frente a Jericó, las aguas de Jericó, al oriente, hacia el desierto, subiendo desde Jericó, sobre la serranía, hasta Betel. Aquí hay un lugar en particular que Jacob llama Betel y se queda con ese nombre. Fue para el tiempo de este lugar sagrado llamado Betel, Jacob en el Génesis 35 del 6 al 7, Jacob reafirma el nombre de Betel y allí construye un altar al Eterno. Y se convirtió en un lugar sagrado. Incluso tengo una nota del comentario de Génesis de Sociedades Judías que lo voy a leer con ustedes para que ustedes puedan ver cómo en sí la Torah nos está dirigiéndonos en este momento a darnos a entender de que el lugar Bamacón, no es Moriah en el momento, no es Moriah, no es el lugar donde se va a construir el templo, sino que es un lugar en particular que Jacob tiene una experiencia. Y esto es importante, amigos, porque va a ver conmigo que poco a poco lo voy a llevar a usted a entender que la intención detrás del texto, es decir, el misterio detrás del texto, que es lo espiritual, si podemos decirlo así, es prepararle el camino para entender el misterio de Dios, que es el Mesías. Vamos a leer este extracto que saqué de este comentario, que considero muy importante para entender la diferenciación que hay. Betel se menciona, dice el comentarista, Betel se menciona por primera vez como un centro religioso nacional israelita en el periodo de los jueces, cuando ya había adquirido prestigio en virtud de albergar el Arca de la Alianza y el ministerio de Pinjas, nieto de Aarón. En los días de Samuel fue un foco de peregrinación religiosa, y con la sucesión de las tribus del norte, después de la muerte de Salomón, el rey Jeroboam seleccionó a Betel para convertirse en el principal centro de culto del reino de Israel, en rivalidad con Jerusalén. En los días de Eliseos, una escuela de profetas funcionaba allí. Eso lo vemos en 2 de Reyes 2, 2 al 3. Pero en el siglo 8, antes de la era común, el culto a Betel ganó la condena absoluta de Amós y de Oseas. Este último, Oseas, un norteño, fue aún más severo en sus castigos, designando a Betel, casa de Dios, Bet-Aven, casa de engaño. Sin embargo, incluso la destrucción del reino de Israel entre el año 722 y 721 antes de la era común no puso fin a la santidad del lugar. Su sacerdocio continuó existiendo durante otros 100 años hasta que el centro de culto de Betel fue finalmente destruido por el rey Josías de Judá en el curso de sus reformas religiosas. Y esto lo tomó del comentario de Sociedades Judías de Génesis. Y esto yo lo considero muy, muy importante, porque aquí vemos claramente que la idea de Jacob llegar a Moriah, al lugar donde va a ser el centro de culto, o mejor dicho, donde se va a construir el templo en Jerusalén, no va a la par con la información que histórica, los datos históricos y la geografía del área. Ahora, Jacob tiene una experiencia muy interesante en este lugar, y es que ahí es donde quiero llevarlo poco a poco a entender la idea mesianista. Jacob tiene una experiencia muy particular en este lugar. Él se acuesta a dormir por una roca sobre su cabeza y tiene una visión nocturna. Una visión nocturna es con el ojo cerrado, es decir, que estaba durmiendo. Y en esta visión él ve una escalera y ve ángeles subiendo y bajando sobre esta escalera.
y en la parte de arriba de la escalera ve a Dios, una visión de Dios. Obviamente eso es una visión, no es una realidad física de lo que está viviendo. Ahora él considera que esa experiencia que tiene es una experiencia santa, una experiencia más allá de lo racional, y considera que ese lugar es un lugar sagrado, es un lugar importante. Se enfoca en el lugar, amigo, no en la escalera, se enfoca en el lugar. Dice, cuán importante, cuán grande es este lugar. Este no es la puerta, sino la puerta al cielo. Este es un lugar sagrado. Y él coge una roca y la coloca, y la roca que tenía sobre su cabeza, y la unge con aceite. Esta roca que él unge con aceite luego se convierte dentro de los profetas en algo muy importante para el plan del Eterno con respecto a la presentación del Mesías. Esto es importante porque posiblemente usted habrá escuchado enseñanza decir que esta escalera que Jacob ve representa a Yeshua, porque Yeshua es la escalera que conecta cielo y tierra. Y tomamos textos como por ejemplo Juan, donde dice, de cierto te digo que ahora verás el cielo abierto y ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y pensando que la escalera, los ángeles van a estar bajando, si Yeshua es la escalera, los ángeles van a estar bajando y subiendo sobre él. Pero no es así. Eso no es la idea que busca Juan transmitir, ni tampoco es el punto de enfoque en el texto de Génesis que acabamos de leer. Es el lugar en particular el punto de enfoque. Ahora, ¿qué hay con el lugar que Jacob le llama Betel? ¿Por qué la Torá, misteriosamente, si podemos decirlo así, porque la Torá habla del Mesías, ¿por qué la Torá misteriosamente un lugar luego lo llama casa de Dios? ¿Qué relación tiene Macom con casa de Dios? Obviamente, Shaul de Tarso, en un texto muy interesante de libro Los Hechos, lleva la grandeza del Creador más allá de un lugar geográfico. Bueno, lo voy a buscar brevemente, amigos, para que usted pueda entender lo que estoy diciendo, porque hay muchas cosas en la Escritura que están ante nosotros y no nos damos cuenta, obviamente, y las escuchamos y pensamos que son herejías, pero los antiguos nazarenos pensaban también así. Pablo en capítulo 17, Shaul, capítulo 17, llega a Areópago, eso se encuentra en el 17-19, y empezó a hablar con unos atenienses. Y dice el versículo 22, versículo 24, hablando con estos atenienses. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos. Miren qué interesante. Pareciera ser que Pablo está hablando en contra del templo, pero no es así, amigo. Recordemos que Pablo está hablando con atenienses, y los atenienses tenían también una idea cultural de servicio a sus dioses en templos. Tenemos, por ejemplo, el caso del monte en Atenas, en Olimpo, ¿ok? Donde está de centro de culto a diferentes deidades, una idea bien interesante que tenían los griegos en ese momento. Y obviamente, si Pablo va a hablar del Creador, es muy imposible que él hable de Dios habitando en un templo, porque no hay ninguna diferencia entonces entre el de los atenienses y el de Israel. Por tanto, él tiene una idea, él va a presentar una idea mayor del Creador, que es una realidad, porque mismo David lo escribe, y lo voy a mencionar ya mismito, amigos, con el permiso de ustedes. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Miren qué interesante. Sobre tal, eso está aquí, está diciendo, tiene una perspectiva, una percepción de Dios más grande que lo tradicional en el lugar donde se encuentra. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándole el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios por si tal vez palpando, puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora, este es el versículo que viene ahora, que considero muy, muy importante. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Como incluso alguno de nuestros poetas ha dicho, pues linaje suyo somos. Mire qué interesante, amigo. Pablo de Tarso está diciendo que nosotros nos movemos dentro de Dios. Existimos dentro de él. Y esto es bien importante, amigo. Porque Pablo está presentando a los atenienses la idea de Dios más grande que lo tradicional. En Israel, por ejemplo, el centro de culto era en Jerusalén, y allí se presentaba la presencia divina y era el lugar que representaba la casa del Creador.
Pero eso simplemente tenía una representación para la idea israelita de la presencia de Dios con su pueblo. Dios estaba con su pueblo y el pueblo estaba siendo favorecido por Dios, porque si Dios estaba en el templo, entonces estaba bien con Dios. Pero los israelitas mismos sabían que Dios es mucho más grande que un ser que se limita a un espacio particular. Por ejemplo, tú vas a encontrar a David, que David dice en uno de sus salmos: si subo a la alta montaña, allí estás tú; si voy a la profundidad del mar, allí estás tú. Queriendo decir que donde quiera que David iba, puede encontrar la presencia de Dios. Es interesante porque Shaul de Tarso dice que nos movemos dentro de Dios, estamos dentro de Dios. Y obviamente, esto es una línea muy finita para la idea de otros pueblos que dice que la creación es Dios. Los árboles son Dios, la tierra es Dios. Y no es así. La idea judía es Dios, nosotros podemos percibir a Dios dentro de la creación, pero la creación no es Dios. ¿Ok? Ahora, miren qué interesante. Podemos percibir, que es lo mismo que palpar, podemos percibir a Dios dentro de la creación, pero no podemos decir que Dios es la creación. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar esta idea? Obviamente, amigos, reconciliamos esta idea entendiendo que Dios, la creación, está dentro del propio creador. Porque Dios es un ser que es incomprensible a nuestra mente. Y esto es una de las cosas que el Eterno va poco a poco trayendo al antiguo Israel, en la medida que los profetas van recibiendo revelación y Moisés, por ejemplo, recibe la Torá. Va poco a poco el Eterno a reparar la idea que el humano tiene sobre Dios. Incluso dentro de la literatura de las profundidades de la Torá de Israel, los sabios comentan que uno de los nombres de Dios es Hamacón, el lugar. ¿Por qué uno de los nombres de Dios es Hamacón? Pues porque nosotros estamos en el lugar, estamos dentro de Dios. Amigos, sé que esto es algo muy complejo, por eso que nuestro programa se llama Lo Simple, Lo Complejo, porque tratamos cosas simples que están en la Torá. Lo vemos que es mucho más complejo de lo que podemos pensar. Pero ahí está la evidencia de Shaul de Tarso. Shaul de Tarso tenía esa misma idea, y esto es importante porque vamos a ver que el desarrollo de la mentalidad hebrea, mentalidad judía, es mucho más allá que el simple texto de la Escritura. Hay que pensar y hay que mirar más allá. ¿Dónde está Dios? Antes de que todo esto fuera creado, ¿dónde estaba Dios? Y obviamente, una de las formas de explicar al Creador es decirle: Él es el infinito, en el sentido de que Él no tiene tiempo ni espacio. Por tanto, como no tiene tiempo y espacio, cuando Él crea, Él le hace un espacio para crear. Un espacio dentro de sí mismo, si podemos decirlo así. Y algo bastante complejo, amigo. Pero la Torá va a presentarnos estas ideas dentro del texto. Ahora, el punto de enfoque de esta porción, amigo que me está viendo, no es la escalera en sí, sino el lugar. Jacob percibe a Dios en ese lugar, en una visión mística, y considera que ese lugar es un espacio sagrado. Usted va a encontrar en el Evangelio de Juan que Yeshua llega a un lugar y la samaritana dice que es en este lugar, y Yeshua dice, y ella dice que los judíos dicen que es allá en Jerusalén, y Yeshua dice que ni en Jerusalén ni en ese lugar. Y si usted no entiende esto que le estoy mencionando, amigo, usted no entiende estas palabras, podría pensar que Yeshua está hablando en contra de Jerusalén y del templo, pero no es así. Y eso, pues obviamente será tema para otro momento. Vamos a mirar un poquito la escalera, porque ¿por qué el Eterno le presenta una escalera, Sulam? Una escalera que la gematría de Sulam es la misma que Sinaí. Y muchas personas piensan que con esto los rabinos quieren decir que la escalera representa Sinaí. Y no, es una idea que quieren presentar en la relación que puede tener la escalera con Sinaí. ¿Por qué? Porque Moisés subió Sinaí y llegó a la parte alta del monte donde Dios descendió. Y esta es muy importante porque esta escalera viene a tener una simbología muy importante dentro de la literatura judía, que los nazarenos mismos la van a mostrar en la medida que tú vas analizando los textos que ellos escriben. Moisés Nachmanides, un judío español de la época medieval, comentando sobre la escalera, él dice: Dios le mostró a Jacob en un sueño profético que todo lo que sucede en la tierra es a través de los malachim, de la mano de los ángeles. Y todo lo que hacen es por razón del decreto supremo sobre ellos. Pues los ángeles de Dios, quienes Hashem envía a viajar sobre la tierra, no hace nada menor o mayor sin antes regresar y presentarse al Señor de toda la tierra. Esto luego de viajar sobre la tierra y presentarse ante Él.
Esa idea es la toma de los textos de Zacarías 6:5, Zacarías 1:8 al 11 y de Job 1:6-12. Esta idea es muy importante porque nos puede preguntarnos, o mejor dicho, no podemos responder por qué el Eterno entonces le muestra a Jacob esto. Jacob va camino a la tierra de Harán. Jacob va a prácticamente repetir lo mismo de su ancestro Abraham. Abraham va a salir de Ur de los Caldeos, luego llega a Harán, sale de Harán y va a la incertidumbre, a enfrentarse a una vida que él no conoce, a un mundo nuevo para él. ¿Por qué? A una realidad diferente. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a su cultura y a su lugar. Y a Abraham se iba a enfrentar a la incertidumbre. Y lo interesante de este texto de Génesis es que vemos que Abraham es más grande que Jacob en este sentido, porque Abraham no necesitó de esta experiencia visionaria que tuvo Jacob para poder caminar en la emuná de Hashem. Jacob, a diferencia de Abraham, tuvo que experimentar esta experiencia espiritual, donde en esta experiencia el Eterno le reafirma que Él va a estar con él, que no se preocupe, y le muestra a estos ángeles subiendo y bajando, como de cierta forma queriéndole decir, todo lo que va a suceder viene por decreto del cielo, confía que esto es para tu bien. Y ahí es donde entra el mundo de Labán. Labán posee unas letras muy interesantes, Lamed, Bet, Nun. Y si coges Labán, Lamed, Bet, Nun, lo lees en vez de derecha a izquierda, lo lees de izquierda a derecha, te da Naval. Naval es un necio. Y aquí comienza la idea de cómo el Eterno, empieza a presentar la idea de cómo el Eterno utiliza a un hombre necio llamado Labán para formar a Jacob. Jacob se va a convertir en Israel. Y hay un texto muy interesante dentro de la literatura de Israel que creo que va a la par con esto que le estoy mencionando. En la época del Segundo Templo había muchos escritos que no entraron al canon bíblico, no porque no se consideraban importantes, sino porque se consideraban que ciertos en particular poseían inspiración mayor que otros. Y hay un texto llamado la escalera de Jacob que se encuentra en la geografía del Antiguo Testamento, un texto muy muy interesante. Les recomiendo leer esa literatura de esa época, amigos, porque esa es la literatura del Segundo Templo, literatura de un mundo que Yeshua caminó, sus apóstoles caminaron también en ese mundo. Y si usted no lee esa literatura, usted no va a entender muchas de las cosas que dice Yeshua en los evangelios, ni mucho menos lo que dice Pablo de Tarso. Para que tenga una idea, el segundo libro de Enoch, que realmente no es el segundo libro, es llamado Las Parábolas de Enoch, se dice que se escribió en un periodo entre el año 100 antes de la era común al año 40 antes de la era común. Y en este segundo libro de Enoch, que se llama el libro de las Parábolas, que pertenece a Primera de Enoch, se habla mucho de la figura mítica de un hijo de hombre, que es desde antes de los tiempos, que fue presentado por el Señor de los Espíritus, y que sería aquel sobre el cual gobernaría todos los pueblos, y todos los pueblos se arrodillarían entre él y lo declararían como el amo, y adorarían al Señor de los Espíritus a través de él. En el sentido de servirle a él, sería servir al Señor de los Espíritus. Y esto es bien interesante porque esta literatura, y en este libro particular, el libro de las Parábolas, se habla mucho de los partos. Mejor dicho, hay un segmento que habla de luchar contra los partos. Y se dice que históricamente que los partos, la guerra o la intención de invasión de los partos, data de la época ante 40, tal vez 30 antes de la era común. Y esto te demuestra que esta literatura es mucho más vieja que de lo que se piensa. Y ahora, usted dirá, no, por eso ese libro no es inspirado. No es inspirado para usted porque ya usted le dieron un canon. Y al tener un canon, obviamente ya usted está prejuiciado. Esto es lo que es inspirado, lo demás no sirve. Pero para la época del Segundo Templo no se pensaba así, amigo. Estos eran libros importantes porque hablaban ciertas cosas que eran para la época de carácter sagrado. Y muchas de las ideas que aparecen en este libro de las parábolas con respecto al Mesías, Shaul de Tarso las menciona y el propio Juan en su evangelio habla de ellas. Y en la pseudografía que pertenece a la literatura de esa época se encuentra un libro llamado La Escalera de Jacob, que en el capítulo 1, versículo 1 al 4, obviamente, el capítulo y versículo se añade después porque en el tiempo antiguo no existía eso, pero es la forma de poder identificarlo rápido. Hablando sobre esta experiencia de Jacob, mira lo que dice, amigo. Jacob luego fue a Labán, a su tío. Encontró un lugar y recostándose la cabeza sobre una piedra, durmió allí, porque el sol se había puesto. Tuvo un sueño, y aquí se fijó una escalera en la tierra. Esa tierra, ¿qué es? El lugar.
La escalera se fijó en el lugar. ¿Ok? Y dice el texto, cuya cima alcanzó los cielos. Y la parte superior de la escalera era la cara de un hombre, Adán, tallado en fuego. Este texto es muy interesante porque pertenece a la época del segundo templo, época que nuestro santo Mesías caminó y sus discípulos también. Y conocían de alguna forma u otra este texto, ¿ok? El texto nos está diciendo que en la parte alta hay un hombre tallado en fuego. Hay un texto muy interesante de la época medieval que dice que Jacob, cuando llegó a ese lugar y tuvo esa visión, Dios le mostró a Israel. Es decir, Jacob abajo, Israel arriba. Y la escalera, ángeles subiendo y bajando. El autor de este libro lo que busca transmitir es que el Eterno le mostró a Jacob en qué quería Dios que Jacob se convirtiera. Que Jacob se convirtiera en un hombre grande para el plan, el diseño del Eterno. Obviamente se convirtió en un hombre grande porque se llamó Israel, el padre de todas las 12 tribus. Y es interesante porque él se llama Israel, la razón por la que se llama Israel. Él luchó contra Dios y contra los hombres y venció. Y obviamente uno pregunta, ¿cómo que luchó contra Dios? Según los sabios, esto significa que Dios le presentó una serie de desafíos en la vida de Jacob, cuyo fin era refinarlo, porque Jacob tenía una conducta de engaño, y lo vemos, ahí está la historia para mostrarlo, y el Eterno envió una serie de ángeles sobre Jacob. Recuerden que Jacob está acostado sobre una piedra, y los sabios dicen, el Eterno envió una serie de ángeles físicos e invisibles sobre Jacob para refinar la conducta de Jacob. Y la última lucha que tuvo Jacob la tuvo con este ángel, que era un ángel del lado de la oscuridad, porque obviamente venía el día y él decía, déjame irme porque está rayando el alba. Es decir que obviamente no voy a hablar sobre eso porque eso es para la próxima clase, pero el texto en ningún momento trata de eludir que ese ángel es Yeshua, no peleó con Yeshua. Enseñar eso es sacar el texto fuera de su contexto. Jacob lucha con este ángel, vence y le llaman Israel. Así que alcanzó el punto en el cual el Eterno quería que él alcanzara. Esta idea, amigos, es sumamente importante porque tú vas a encontrar, por ejemplo, que en el libro de Juan, Yeshua le dice a Natanael, y hay un juego de palabras muy interesante aquí. Recordemos que Jacob era un engañador y Juan, que no escribió en Peshá, no escribió en literal, sino que es un texto de nivel Sod, no para mostrar que Yeshua es una segunda deidad, ni tan siquiera que Yeshua es Yahweh, sino que quiere mostrar el concepto del Ben Adam que aparece en esa época y mostrar cómo este Ben Adam, que es su maestro, alcanza la plenitud por la cual él descendió. Lamentablemente tenemos que estudiar mucho esa literatura para poder entender esas ideas, amigos. Y ya mismito voy a ir a las notas que compartí ayer para que usted pueda entender un poco mejor. Jacob siendo un engañador, Hashem, bendito sea, lo refina y lo convierte en Israel, un hombre recto, un hombre íntegro. Yashar el, Israel se puede leer también como Yashar el, uno que es recto ante Dios. Pero para que alcance esa estatura, él necesita primero ser refinado y el Eterno le envía a los ángeles para entorpecerle su camino, para que refinarlo, y seres humanos también para esto. Ahí es donde viene la idea de Labán y otras cosas más adicionales que vamos a encontrar en la historia. Y quiera Hashem que usted esté entendiendo eso porque es muy valioso para entender el misterio del Mesías. Dice Juan con respecto a ese texto que hay ángeles subiendo y bajando, donde vamos a ver claramente que la escalera no es Yeshua, enseñar que la escalera de Yeshua es distorsionar completamente todo el mensaje que la Torah está enviando con respecto a las ideas mesiánicas. Yeshua dice, escudriñen las escrituras, que allí ellas testifican sobre mí. Y obviamente Yeshua no está diciendo para decir que mire, todas las veces que usted vea a hablarse de Yahweh, que es el nombre que se utiliza en las raíces hebreas para el Eterno, está aludiendo a Yeshua. No, es que las cosas que habla con respecto a la perfección del humano, que está escrita en la Torah, se van a expresar en Yeshua. Vamos a ver que Yeshua es el hombre perfecto que descendió de los cielos porque nadie de la tierra pudo ascender. Y eso lo vas a ver claramente en el Evangelio de Juan, ¿ok? Pero miren interesante este texto en Juan capítulo 1 versículo 43.
Al día siguiente quiso salir hacia Galilea. Y allá Felipe le dice, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe allá a Natanael le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Yeshua, hijo de José, el de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice, ven y ve. Jesús ve a Natanael que viene y le dice acerca de él. Mira interesante, Yeshua ve a Natanael y mira lo que dice sobre Natanael. Dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué él le dice a Natanael, verdadero israelita en quien no hay engaño? Obviamente hay un juego de ideas aquí. Jacob era un engañador, pero él luego, por el refinamiento, la utilización de los ángeles sobre Jacob, es decir, la influencia divina sobre Jacob, va a hacer que Jacob alcance el estado de Israel, que es el verdadero israelita que no comete engaño. Ahí vemos el proceso de refinamiento que se habla en la Torá, que por eso que le digo, amigos, y siempre estoy mencionando la Torá, es mucho más que un libro de historia. Obviamente es el libro de la historia de Israel, pero detrás de la historia la sabiduría construyó grandes misterios. Y por eso es que Shaul Darso, conociendo esto, dice a Timoteo que la escritura es útil para ayudar al humano a ser perfeccionado en toda buena obra. ¿Ok? Y no es simplemente un libro de leyes. ¿Ok? Mire qué interesante, amigo. Dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Obviamente hay un juego de palabras o de ideas aquí con respecto a Jacob y Israel. ¿Ok? Y dice, Natán le dice, ¿de dónde me conoces? Es bien interesante que los profetas hablan sobre el Mesías, y una de las cualidades que va a tener el Mesías es que va a poder distinguir entre el inicuo y el recto. Y los rabinos comentan de que el Mesías con su nariz va a oler y va a identificar al rasha del tov, del bueno, del malvado. Y Yeshua, sin embargo, en la idea rabino es el olfato, ¿verdad? Yeshua es por la voz, por mirarlo, por el discernimiento visual. Yeshua dice, antes de que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Así que vemos más o menos la misma idea, ¿ok? Y le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Obviamente, Hijo de Dios significa Rey de Israel. ¿Por qué? Porque vemos claramente en el libro de los Salmos que el rey de Sión, Hashem lo unge y le dice, mi hijo eres tú. Ahí es donde nace el concepto de adopción. David fue llamado hijo de Dios. Dios le dice a David que el hijo que salga a sus entrañas será llamado su hijo. Y obviamente habla de Salomón, pero proféticamente está hablando del Mesías. Así que el Mesías es llamado hijo de Dios por razón de la adopción al convertirse en el rey de Israel. ¿Ok? Ok, dice el texto, respondió Yeshua y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto os digo, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mire qué interesante. Yeshua no está diciendo que Él es la escalera. Yeshua está diciendo que Él es el lugar. Mire qué cosa interesante. Jacob llama el lugar Betel, la casa de Dios, porque vio ángeles subiendo y bajando. Ese es el sentido simple del texto. En el sentido simple de este texto, Yeshua se está llamando a sí mismo casa de Dios. Obviamente, la presencia divina moró sobre él. Eso lo vemos en versículos anteriores, que el texto dice, y vi el Espíritu descendiendo sobre él como una paloma y permaneció sobre él. Es decir, que él se convierte en la casa de Dios. Ahora, ¿qué relación tiene estos ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre? Obviamente, si analizamos el mensaje detrás de la Torá con respecto a Jacob, vamos a ver que Yeshua está diciendo que el hecho de que él sea la casa de Dios implica un proceso de refinamiento con el fin de alcanzar la perfección para convertirse él en el pilar a través del cual todos sean salvados. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3, cuando se encuentra con Nicodemos. Yeshua le dice Nicodemo llega donde él. Nicodemo existió históricamente, es un nombre griego, pero tenía otro nombre hebreo.
Y él le dice a Yeshua, mira, tú vienes yo sé que tú vienes de parte de Dios como maestro. Que Nicodemo está reconociendo que, que Yeshua viene de parte de Dios para enseñar. ¿Ok? Y entonces, es bien interesante que en este capítulo 3, Yeshua le dice a Nicodemos, porque nadie, versículo 13, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y mire qué detalle interesante, porque Yeshua le dice a Nicodemo, en este mismo texto de Juan, donde se está hablando de ángeles subiendo y bajando, ¿por qué Yeshua le dice a Nicodemo estas palabras? O mejor dicho, Juan dice que Yeshua dice estas palabras, nadie ha subido sino el que descendió. Tiene que conocer usted, amigo, la literatura de la época del Segundo Templo para poder entender estas ideas. Porque estas ideas no están simplemente basadas en el Tanaj. En la medida que avanza el pensamiento judío que está dentro de los textos, comienzan a nacer una serie de ideas, o mejor dicho, revelaciones que vienen del cielo. Y en la época del Segundo Templo habían dos facciones. Una facción que decía, ya todo lo que fue revelado fue dado, ya no hay más profetas, ya no hay más revelación, lo que hay es interpretación, y esa es la línea particular de los fariseos. Pero había una línea apocalíptica, que es la que pertenece a los reyes mal muertos, este judaísmo de Enoch, que los mismos eruditos han encontrado, que le llaman prácticamente los esenios, pero no es así, históricamente hablando. Ellos decían, todavía hay revelación, todavía hay profeta. Y mira qué cosa interesante, Juan, el inmersor, es profeta. Y vas a ver en el libro de los Hechos que Pablo de Tarso está orando en un lugar donde hay también profetas. Así que esta línea apocalíptica, de cierta forma, tenía razón, habían profetas. Obviamente, tal vez no se consideraban del calibre de Isaías o de la autoridad de Ezequiel, pero ya eso sería otro tema para discutir. Pero ellos entendían que sí, todavía había revelación. Y en este libro tienes que conocer esta literatura, amigos, que le estoy mencionando, para poder entender las ideas que están aquí expresadas. Porque, por ejemplo, hay un libro llamado el libro de Enoch, donde dice el texto en el libro de Enoch, permíteme buscarlo rápidamente aquí en mis notas. Aquí mis notas, disculpen un segundito. Ok, mire esto. En el primer libro de Enoch, capítulo 48, versículos 2 al 3, que pertenece al libro de las parábolas, dice: a esa hora ese hijo de hombre recibió un nombre. Se está refiriendo al que fue escogido para ser Mesías, en presencia del Señor de los Espíritus, el tiempo antes. Incluso antes de la creación del sol, la luna, antes de la creación de las estrellas, se le dio un nombre en presencia del Señor de los Espíritus. Aquí claramente el autor está escribiendo que el que va a ser el Mesías, el ungido, el escogido de Dios, incluso en otros capítulos se le llama el elegido, él fue llamado ante el Eterno antes del tiempo. Estamos hablando, esta es una forma de decir antes de la creación. Por tanto, cuando usted ve a Yeshua, por ejemplo, en Juan, decir antes de Abraham yo soy, Yeshua no está diciendo que él es el yo soy que está en la salsa ardiendo, ¿ok? Ni tampoco está diciendo que él es Yahweh. Juan fue discípulo de Juan el Bautista. Juan, hijo de Zebedeo, el autor, fueron discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista de alguna forma u otra tenía contacto con esta comunidad, o pudo haber salido de esta comunidad donde existía esta literatura apocalíptica. Incluso es muy probable que el autor de este evangelio haya tenido contacto con este mundo judío de literatura apocalíptica llamada Enoch. Incluso el libro se llama Enoch para efectos académicos, porque se menciona mucho el nombre de Enoch, pero en sí el libro se divide en diferentes libros: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, y el libro de los sueños, etcétera, etcétera. Y en este texto del libro de Enoch es muy interesante que menciona al Mesías antes del tiempo, ser llamado por el Eterno, viniendo a ser antes del tiempo. Pero ¿dónde estaba él ubicado? Claramente es una forma de decir que estaba en la mente, en el diseño inteligente de Dios, porque esta literatura hay que interpretarla, amigos, apocalíptica. La literatura apocalíptica no la puede tomar en forma literal. En otro texto adicional de este libro de Enoch, vemos cómo a Enoch se le llama el Hijo del Hombre. Y este texto es muy interesante porque nos va a preparar el camino para entender la función que hace la escalera sobre el Hijo del Hombre en la tierra y el Ser Supremo que está en la parte alta. Permítame leer este texto de Enoch. Ya el tiempo está avanzando y verdaderamente tal vez hay muchas cosas que se van a quedar en el aire, pero quiera el Eterno que con lo que estoy compartiendo con ustedes puedan entender que
comprender el Mesías es un misterio, como dice Pablo de Tarso, y es mucho más complejo de lo que usted podría pensar. Lamentablemente pensar superficial, que cuando encontramos un texto que menciona a un ángel, ese alude a Yeshua, o cuando encontramos palabras que Yeshua posiblemente utilizó, está diciendo que él es esa persona. Es una forma muy, muy simple de tratar de comprender esta literatura, que sus autores eran hombres espirituales de alta elevación. Mire este primera Enoch 71.5 que en adelante, que voy a mostrarle cómo a Yeshua, o mejor dicho, cómo al que va a ser el Mesías, porque todavía no tiene nombre, cómo el que va a ser el Mesías se le llama el de antes del tiempo, otro nombre, cabeza de los días. Y esto lo tomo del libro del comentario de Rafael Patay llamado Los textos del Mesías, donde él cita este texto muy interesante y considero muy importante para entender cómo esta porción que habla de la escalera y el lugar llamado Betel está relacionado al diseño inteligente del Eterno con respecto al Mesías. Mire el texto. Y se llevó mi espíritu. Y yo, Enoch, obviamente, este libro no lo escribió Enoch, por eso es que se llama, pertenece a la pseudografía, porque se le pone nombre de personaje importante, pero el autor no es esa persona. Incluso Enoch significa escriba, por tanto, de seguro el que está escribiendo el texto es un escriba, es una persona dotada en el conocimiento de la Torá. Y yo estoy haciendo una serie de estudios que en su momento sacaré en la página web, donde estoy tratando con el libro de Enoch, y estoy por el primer capítulo del primer libro. Y claramente se ve que su autor tenía vasto conocimiento del Tanaj, porque toma citas del Tanaj para unir su idea. El texto dice, yo Enoch estaba en el cielo de los cielos, y allí vi, en medio de esa luz, una estructura construida de cristales. Y qué interesante. Revelaciones habla de Jerusalén ser transparente. Y entre esos cristales lenguas de fuego vivo. Y mi espíritu vio un anillo que rodeaba esta estructura de fuego. Si usted mira el libro de Revelaciones, usted va a ver que el color de la Jerusalén es como resplandeciente, como el fuego, pero transparente a la misma vez. Y obviamente este texto de Enoch está diciendo lo mismo. Así que claramente hay relación si estudiamos seriamente estos textos. En sus 4 lados habían ríos llenos de fuego vivo que los rodeaba. Y además los serafines, los querubines, los ofanim, los insomnes, son los ángeles que nunca duermen, que custodian el trono de su gloria, también los rodearon. Y vi innumerables ángeles, 100.000 veces 100.000, 10 millones de veces 10 millones, rodeando esa casa. Miguel, Rafael, Gabriel, Panuel y otros santos ángeles que estaban en el cielo arriba, entraban y salen de esa casa. Miguel, Rafael, Gabriel, Panuel y otros santos ángeles que son innumerables. Y con ellos está el antecedente del tiempo, literalmente significa cabeza de los días. Su cabeza es blanca y pura como la lana y su vestimenta es indescriptible. Caí de bruces, mi cuerpo entero se aplacó y mi espíritu se transformó. Entonces lloré con una gran voz por el espíritu del poder, bendición, glorificación y exaltación. Y esas son las bendiciones que salieron de mi boca al ser agradable en presencia de ese antecedente del tiempo. Entonces el antecedente del tiempo llegó con Gabriel, Miguel, Rafael, Fanuel y 100.000, 10 millones de veces 100.000 ángeles que son innumerables. O sea, vemos la cantidad de ángeles. Entonces vi un ángel que vino a mí y me saludó y me dijo, tú hijo de hombre, Ben Adam. A Enoch le está llamando en este texto Ben Adam, que has nacido de la justicia y a quien la justicia ha habitado. Mire que está interesante. El autor está diciendo, para tener esta experiencia de cercanía a esta visión del trono sagrado, yo siendo un ser humano, tenía que ser un justo perfecto. ¿Ok? Esto es importante porque son ideas que Juan va a escribir. Y dice, la justicia del antecedente del tiempo no te abandonará. Esta justicia antecedente del tiempo es muy importante porque ya mismo va a entender, a ver si el tiempo me da. Vamos a 5 minutos más. Añadió y me dijo, te anunciará la paz en nombre del mundo por venir, Olam Jabá, porque de aquí procede la paz desde la creación del mundo, y así te será por los siglos de los siglos. Todos los que vendrán a existir y caminar seguirán tu camino, ya que la justicia nunca te abandona. Junto a ti serán sus moradas, y junto a ti serán su porción.
no serán separados de ti por los siglos de los siglos. Está refiriendo al Ben Adán. Entonces habrá días con ese hijo del hombre y paz para los justos. Su camino es recto para los justos y el nombre del Señor de los Espíritus por los siglos de los siglos. Ese texto que acabo de leer, el señor Rafael Patai en su obra The Messiah Text, que recopila 3000 años de leyendas con respecto al Mesías, este texto él lo cita y comenta lo siguiente. Le hablamos del antecedente del tiempo, que literalmente significa cabeza de los días. Mira lo que dice. Aquí, el Mesías, que es la cabeza de los tiempos, es un intermediario entre el Señor de los Espíritus, que es Dios, y el Hijo del Hombre, llamado también el Mesías, que es Enoc. Es decir, la cabeza de los días tiene la función que la presencia divina, la Shejinah, la presencia personificada de Dios, cumple en el Midrash. Este texto, esta cita de Rafael Patai es muy importante, amigos, porque estamos viendo cómo este libro de Enoch nos va a presentar ideas que nos va a ayudar a entender, por ejemplo, este texto de Juan que acabamos de leer. Yeshua dice a Nicodemo, nadie ha ascendido. Es decir, ningún hijo de hombre aquí en la tierra ha alcanzado la perfección a nivel tal que ha podido ascender. Y esto es importante porque Daniel dice aquí unas palabras en su visión nocturna que claramente sabemos que alude al Mesías, Yeshua, pero antes de que Yeshua hiciera su aparición, ya esta visión existía y no se interpretaba como fuera Yeshua, porque Yeshua no había aparecido todavía. Y mira cómo el texto se lee en su plano literal, amigo. Dice el capítulo 7, versículo 13. Proseguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre. No dice el hijo del hombre, uno como hijo de hombre, es decir, un ser humano. Y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse a él. ¿Qué hizo él para poder tener acceso al anciano de días y acercarse a él? Y dice, y le fue concedido señorío, gloria y un reino. Se le entregó eso a él. ¿Qué hizo para eso? Para poder entender esto, amigo, tenemos que regresar a Juan y ver las ideas que se están presentando, que claramente están vinculadas a todo lo que se presenta en esta literatura apocalíptica de Enoch. El texto, Yeshua diciendo a Nicodemo, estas palabras nos ayuda a entender todas estas ideas, amigo. Yeshua le dice a Nicodemo, porque nadie ha subido al cielo, nadie ha ascendido, sino el que descendió. Es decir, que el que descendió, que es antes de los tiempos, porque vino a estar dentro del diseño inteligente de Dios antes de los tiempos, vino a ser, descendió y ascendió. Quiere decir que el único que pudo acercarse al Creador y recibir la investidura absoluta de ser la gloria del Santo bendito sea, es el que descendió. Y este que descendió es el hombre perfecto, que es ante los tiempos, que el libro de Enoch le llama el elegido. Todas estas ideas, amigos, salen de este segmento de la Torá que acabamos de citar, de la visión que tiene Jacob. Y es muy interesante, Jacob llama al lugar Betel y unge una piedra. Y los profetas comienzan a hablar de esta piedra que tiene 7 ojos, que es una piedra no cortada por mano de hombre, etcétera, etcétera, que va a darnos sombra de la idea del Mesías. El Mesías, según el profeta Isaías, es llamado el hombre más puro que el oro de Ofir. Esto es muy importante, porque dice el profeta Isaías que Hashem dice, haré al hombre más puro que el oro de Ofir. ¿Cuándo fue hecho? Desde antes de los tiempos, dentro del diseño inteligente, porque ninguno de los humanos, nosotros, los mortales, pudimos alcanzar esa perfección. Sin embargo, el que era perfecto antes del tiempo, se despojó de su perfección, descendió, subió la escalera y recibió su corona, y se convirtió en el pilar. Mire qué interesante. Escuche esto, amigo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él cree, tenga vida eterna. Es decir, que él luego sería levantado, exaltado, y todos entonces que no hemos podido lograr esa perfección que demanda Hashem en la Torah, lo podamos hacer por medio de él. Quiera Hashem que haya entendido este tema de hoy, que es simple y complejo a la vez, amigo. Esas son las riquezas que se encuentran en la Torah. Y para mí hablar del Mesías es algo
que me toca el alma porque lo estudió tanto y tanto y tanto. Y es mucho más complejo. Ciertamente Shaul tenía razón. Y voy a leer este texto de Colosense. Que Shaul de Tarso dice, escribiéndole a Colosense, le dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, que el misterio más grande de Dios que está en la Torá es el Mesías. Y en Él están todos los tesoros. Y si estamos en Él, gozaremos de eso que el Eterno preparó ante los tiempos. Con esto les dejo, nos vemos la semana próxima, donde nuevamente estaremos compartiendo con ustedes estas perlas hermosas, desde su aspecto simple hasta lo complejo, estudiando la Sagrada Torá desde el lente mesianista. Le hablo José Otero, me despido hasta la próxima. Shalom.